Bueno, ahora vamos a seguir el ejemplo referente a ariete hidráulico. Acuérdense que teníamos esta tablita, lo que habíamos dicho en el video anterior, y la idea es subir el agua desde esta succión hasta esta impulsión. Entonces habíamos visto esta formulita donde este es el caudal que va a llegar a este punto y está en función de un caudal requerido para funcionamiento de la bomba, ¿de acuerdo? Y una relación de alturas donde h mayúscula es esta alturita y h minúscula es la altura de impulsión, multiplicado por una eficiencia del ariete, que se puede comprender o tomar entre un 60 y un 70%. Entonces, en ese sentido, entramos aquí a la tablita. Cuando hallábamos cuál era el caudal requerido para funcionamiento de la bomba, entonces buscábamos aquí cuál es el caudal de impulsión que necesitamos y ya tenemos los diámetros de succión y de impulsión y el número de aparatos. Entonces vamos a verlo a través de un ejemplo, y este ejemplo lo que dice es que necesitamos un caudal de diseño, o sea, llevar un caudal acá a este punto de 450 litros por hora o 7.5 litros por minuto, es lo mismo, o 0.125 litros por segundo, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces 450 litros por hora, ¿vale? O sea, o 7.5 litros por minuto más bien. Entonces utilizamos la formulita, despejando de ahí el caudal necesario para la bomba. Si necesitamos llevar el caudal a una altura de 125 metros, aquí está, ¿de acuerdo? Ese sería H minúscula. Y H mayúscula, ahí está, 100. Pero entonces la altura en realidad es 125 menos 95, porque el punto de referencia es 95, y la de succión es 100 menos 95. Por eso está aquí de esta forma. Por 7.5, que sería el caudal de diseño que debemos llevar a ese punto, y la eficiencia de 0.6 lo vamos a tomar. Con eso nos da que el caudal de funcionamiento de la bomba debe ser de 75 litros por minuto. Entonces, en ese sentido, seleccionamos el ariete, teniendo en cuenta el H minúscula, la relación de H sobre H, la de impulsión sobre la de succión. Eso nos da 6:1. Entonces, quiere decir, me adelanto acá un poco, perdón, me atraso acá un poco. Si la relación es de 6:1 y necesitamos llevar 450 litros por hora y el caudal de funcionamiento es de 75, aquí está de 75, necesitaríamos 6 aparatos para un caudal de funcionamiento de la bomba de 75 para poder subir 480. Necesitamos 450, entonces con 480 está bien. Entonces sería este, o sea que necesitaríamos una tubería de succión de 2,5 y una tubería de impulsión de 1,25. ¿Vale? Entonces eso está resumido acá. ¿De acuerdo? Número de aparato 6, lo que decíamos. Diámetro de succión, diámetro de impulsión, caudal de carga, ya lo hallamos, caudal impulsado y listo. La eficiencia, trabajaremos con esta formulita donde relaciona el caudal de impulsión respecto al de trabajo y la altura de impulsión respecto a la altura de succión, y eso nos da 62% de eficiencia definitiva. En cuanto a las bombas centrífugas, tenemos que los elementos, digamos, constitutivos de las bombas centrífugas, recordemos que las bombas centrífugas, digamos que dependen de su, o sea, la clasificación de esas bombas dependen de la dirección de flujo, de la posición del eje, de la presión engendrada, de la entrada de la bomba. Y para poder entender un poco qué es todo eso, si el flujo es radial, vertical, horizontal, baja presión, aspiración simple, aspiración doble, etc., para poder entender eso, tendríamos que ver primero este esquema, ¿de acuerdo?
Y este esquema lo vamos a entender mejor en cuanto al rodete, en cuanto a la corona, la espiral, la caja espiral, el tubo difusor, todo eso. Lo vamos a entender un poco mejor acá en este videito. Fíjense que ahí tenemos la bomba, ahí se está viendo ya en esta vista, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos viendo lo que es la caja espiral, esa es la caja espiral, ¿de acuerdo? Ahí está la caja espiral. Por dentro, fíjense que vendría lo que comprende el eje. Aquí, fíjense que aquí está el eje. Aquí está el eje. Y fíjense lo que tiene, digamos, esa cavidad, lo que tiene es agua, ¿cierto? Tiene agua. Y digamos que va rotando eso de tal forma que aspira agua, pero también la va expulsando a través de estas a través de la caja espiral, de las aristas de esa caja espiral, de estos elementos. Ahí está. Cuando la presión es mayor a la atmosférica, entonces esto succiona agua. Fíjense que al sistema tiene que irse de alguna forma refrigerando con agua nueva. ¿De acuerdo? Entonces va entrando el agua, ¿de acuerdo? Y la va expulsando a través de sus aristas. Todo eso va en una gran carcasa, por así decirlo, ¿cierto? Y el agua que está siendo expulsada, pues finalmente se está expulsando a este tubo eyector y se produce el bombeo. ¿Sí lo ven? Entonces por dentro va a estar ese eje y el rodete, ¿no? Que es eso que va dando vueltas, que está acá. ¿Sí lo ven? Entonces el agua entra por acá y sale por la parte de arriba como se mostró en la figura. Entonces básicamente, fíjense, acá se ve clarito el proceso. Perdón, acá. Entonces fíjense que ahí en ese momento, en ese enlace, cuando empieza esto a rotar, lo que hace es succionar el agua, ¿de acuerdo? Y expulsarla por arriba, que es lo que se está viendo en este esquema. Succiona el agua, fíjense, y la va expulsando a través del movimiento de este eje y el rodete, ¿de acuerdo? La caja espiral, acuérdense que es esta es la caja espiral, ¿listo? Y la corona directriz, que es la que le da el sentido del flujo de eyección, ¿no? Que está acá. ¿Listo? Básicamente esas son las partes de esa bomba centrífuga. Y de esa misma manera, pues tenemos entonces esas partes que ya sabemos dónde están. Entonces acuérdense que esos como esas aristas o álabes, también se le llaman, digamos, es lo que compone la corona directriz. Acuérdense que es todo eso, la corona directriz, que se ve acá, digamos, está en este punto, pero es la parte interna y consta de una serie de álabes. Ahí están los álabes fijos que amplían la sección de flujo gradualmente, transformando la energía cinética en energía de presión. O sea, en otras palabras, transforman la velocidad en presión. ¿De acuerdo? Está la caja espiral. La caja espiral, que es todo esto. Todo lo que compone esto, este elemento. Es la misma carcasa, ¿no? Y hace parte del sistema difusor y conduce el agua a la tubería de impulsión. O sea, es lo que conduce realmente el agua a esta zona que va finalmente a impulsar el agua, ¿cierto? En ella se realiza otra etapa de conversión de energía cinética en energía de presión, obviamente. Y el tubo difusor, que es lo que lleva el agua finalmente hacia donde queremos impulsarla, ¿de acuerdo? Y hace el empate entre la bomba y la tubería de impulsión, ¿sí? Puede ser recto o en forma de tronco cónica. En este último caso se realiza otra etapa de conversión de energía.
en cuanto al número específico de revoluciones, digamos que la clasificación precisamente, digamos, de las bombas se da en muchos casos es dependiendo del número de revoluciones, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho con la forma del rodete, ¿de acuerdo? Y digamos que de esa manera se agrupan las bombas digamos que se agrupan en familias, digamos, en familia de bombas que son semejantes, digamos, desde el punto de vista geométrico, pero dependen es del número de revoluciones. Revoluciones por minuto, ¿cierto? Entonces, digamos que esa tabla es clave en cuanto a esa clasificación. Fíjense, entre 40 y 80, el rodete es completamente radial y va cambiando progresivamente hasta mixto y rodete completamente axial o rápido. Entonces, el número de revoluciones, pues en realidad va a depender, digamos, o el número específico de revoluciones va a depender del número de revoluciones por minuto, ¿cierto? Dependiendo de la velocidad angular que se esté trabajando, del caudal en metros cúbicos por segundo y de la altura dinámica de impulsión, que ya sabemos cuál es, ¿cierto? Entonces, fíjense que al final depende de Q y de H y de una velocidad angular, que eso son especificaciones de la bomba. Entonces, el número específico de revoluciones, pues tiene que ver es precisamente con eso, ¿de acuerdo? Aquí está. En cuanto a la cavitación, ustedes no sé si hayan escuchado hablar de cavitación. La cavitación básicamente es cuando se producen como burbujitas dentro del aire y esas burbujitas le hacen sonar, digamos, las paredes muchas veces de las tuberías y las van desgastando. El ruido es bastante molesto. Entonces se presenta cuando la presión en la succión está cercana a la presión de vapor del fluido, ¿sí? En este caso dice se crean burbujas, ¿cierto?, de aire que al entrar en zonas de mayor presión se rompen de manera abrupta. Ese continuo rompimiento de burbujas es causa de daños en el eje del rotar y por eso digamos que en el eje de rotación, y por eso se debe evitar, digamos, ese fenómeno que está acá, quedó mal. Existe un parámetro de control de la cavitación llamado altura neta positiva de succión requerida. Altura neta positiva de succión requerida, y hay una disponible, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la altura neta, ¿de acuerdo? Esta altura neta positiva de succión requerida es función del diseño de la bomba y por lo tanto suministrado por el fabricante, ¿de acuerdo? Esa es la requerida. ¿Listo? Y esa es siempre, digamos que en ese sentido representa, como dice acá, la mínima diferencia requerida entre la presión de succión y la presión de vapor a una capacidad dada, sin que se corran riesgos de cavitación. Y la disponible, que es función del diseño del bombeo, no de la bomba, sino del bombeo, del sistema de bombeo, y representa la diferencia entre la altura absoluta y la presión de vapor del líquido. Y esa tiene su formulita acá, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de estos elementos, digamos, fíjense que acá entra la presión, las pérdidas por fricción, la altura estática, ¿cierto? La cabeza de velocidad, ¿sí? Todo esto pues sería básicamente lo referente a succión, la presión de vapor, la altura barométrica, ¿cierto? Y para evitar el riesgo de cavitación se debe cumplir básicamente que la disponible debe ser mayor que la requerida, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que decir en cuanto a bombeos en generalidades, digamos, del sistema de bombeo.